tal? Bienvenidos a este viaje hacia lo extraordinario. Hoy les traemos historias reales, profundas, pero sobre todo necesarias. Relatos de personas que en medio de la dificultad toman decisiones que marcan el rumbo de sus vidas y la de los demás. Historias que nos invitan a mirar distinto, a sentir distinto y a entender que incluso en los momentos más duros hay caminos que se abren. Yo soy Ángela Collazos y esto es Extraordinario, porque lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. Un viaje de celebración terminó convertido en una de las noches más difíciles de su vida. Este joven, David Rúa Vallejo, sobrevivió hace poco a un accidente que conmocionó a Colombia y que lo marcó para siempre a él y a sus amigos que regresaban a Medellín en bus luego de celebrar su soñado viaje de grado en la playa. David pudo pensar solo en salvarse, pero decidió quedarse, ayudar y buscar auxilio en medio de la oscuridad. Hoy nos cuenta por qué sobrevivir para él significó asumir una responsabilidad con los demás. Además, durante años persiguió la música entre escenarios, sacrificios y sueños. La casa del cantante Sebastián El Tren Trujillo ya no está en tierra firme. Vive y canta a bordo de un crucero recorriendo el mundo, llevando lo mejor de la música latina por el Caribe y el Mediterráneo. Este artista, que se hizo famoso luego de participar en varios realities de música en Colombia, hoy está lejos de su familia, pero más cerca que nunca de su vocación. Y hoy nos cuenta cómo es vivir y construir un sueño en alta mar. Y también cambios físicos, emocionales, los famosos calores y una etapa de la vida de la que poco se habla. La menopausia suele vivirse en silencio, entre dudas, miedos y mitos. Y por eso en Extraordinario conversamos con las actrices Ana Cristina Botero, Mari Yamayusa y Paola Benjumea, quienes tienen una manera particular de hablar sobre esta transición en esta etapa de la vida. Pero además de hablar sobre cómo ellas han vivido esta experiencia, también consultamos con especialistas que explican de manera clara qué ocurre en el cuerpo, qué opciones tenemos y cómo la familia puede acompañar este proceso sin juzgar. Empezamos. David Rúa Vallejo acababa de cumplir 18 años y estaba celebrando el final de una de las etapas más bonitas de la vida: su grado junto a sus compañeros. Sin embargo, en el viaje de regreso hubo tensión por fallos constantes del bus en el que se desplazaban. Había cansancio, se acercaba la noche y en segundos todo cambió. David sobrevivió a un accidente que marcó para siempre a sus compañeros, llevándose a 10 de ellos, incluyendo el conductor. Pudo pensar solo en salvarse, pero eligió quedarse, ayudar y buscar auxilio en medio de la oscuridad. Con las fuerzas que tuvo, escaló 40 metros para buscar ayuda. Esta no es una historia ni de un héroe, ni de un ángel, como él no quiere que lo llamen. Es la historia de un joven que cuando todo se vino abajo, decidió no irse. El principal pensamiento en el momento era: no piense en lo demás, piense en ayudar a las personas. No pierda el tiempo, ya lo que fue, hay gente fatal. Después de ver pues a esa primera víctima fatal, es que yo digo, hay que actuar inmediatamente. O sea, el primer pensamiento que yo tengo: estoy bien, estoy completo, hay que ayudar, hay que hacerlo rápido porque no hay tiempo para absolutamente nada. 2025 empezó como un año prometedor para David Rúa Vallejo, un joven de 17 años, quien no solo cursaría su último grado escolar, sino que cumpliría su mayoría de edad y empezaría a definir su futuro. Era consciente que sus propósitos y expectativas no podían olvidar o ir en contra de sus premisas de vida: la del servicio, la de la ayuda, la del esfuerzo permanente por facilitar la vida de los demás, virtudes que lo habían acompañado toda su vida. El año lectivo inició en su colegio Liceo Antioqueño, junto con sus compañeros, con quienes soñaban y hacían planes sobre cómo festejar el grado. Pero a pesar del afán que todo joven tiene por vivir ese momento, sabía que primero lo primero, entre todos, debían ayudarse para sacar el grado 11 adelante. Cuando yo estaba culminando décimo, yo dije, pues en mi mente, el año ya que viene es el último. Es como que la recta final.
Entonces en ese momento yo digo, no, tengo que hacer lo mejor posible, tengo que hacer mi mayor esfuerzo en todo lo que haga, tanto en, no solo en lo académico, sino también en, como en lo social, o sea, como que por así decirlo, ser una mejor persona, poder pues brindarle una mejor compañía a mis compañeros, pasarla muy bien, ser feliz, ¿cierto? Y todo este tipo de cosas, sin dejar de lado pues lo académico, puesto que la etapa del colegio es como si usted no se definiera todo, es como si usted no se, la vida eligiera a usted. Aquí se definen muchas cosas y aquí usted ya pasa a ser alguien más y aquí usted ve lo que es el mundo de realidad, que es lo que nos decían muchos profesores. De aquí para allá es la vida real, como dicen muchos por ahí. Todos la pasaban 10 de 10, o sea, toda la mayoría y todos la pasan 10 de 10. Y esos que se están pues un poquito más como que alejados, uno obviamente les decía, ay, mira, vamos a hacer eso. O sea, uno se los incluía, yo en lo personal no dejaba a nadie excluido. O sea, siempre intentaba que todos estudiáramos bien, no buscaba problema con nadie. Y si veía que algunos tenían problema con alguna otra persona, yo les decía, no, mira, podemos solucionar las cosas, ¿sí me entiende? O sea, la cuestión no es crear un ambiente de conflicto, sino como que un ambiente amigable. 2025 iba llegando a su final y con él un logro personal y académico para David. Ya con 18 años cumplidos, llegó la satisfacción de recibir su diploma como bachiller y de culminar una etapa memorable para él y sus compañeros. Sin embargo, era inevitable esperar ansiosos uno de sus momentos estelares, la celebración. Planearon con la mayoría de sus compañeros una excursión a Tolucobeñas, una de las playas más hermosas y populares de Sucre, un anhelo que los hacía soñar con una despedida memorable su último año en el colegio. Desde el primer momento eran las fiestas y todo eso, las actividades lúdicas, fuimos al mar, nos montamos en esas travesías que hacen en el mar, el gusano y todo eso. En la noche hicimos una fiesta de estilo blanco, que fueron con una fogata y todo eso, en la tarima, hasta la tarde, en la noche de madrugada y todo eso, o sea, todo fue una experiencia muy increíble, o sea, con todos mis compañeros. Obviamente también habían otros colegios que también eran, o sea, todos fueron como que una convivencia, no hubo ningún tipo de problema entre nosotros ni nada, siempre fue una experiencia muy bonita. La excursión fue de ensueño y así quiso ser recordada. Estamos con el guía, todos felices, en la tarima del DJ está poniendo la música y dijimos, vamos a hacer esto pues para que quede un recuerdo aquí bien bonito. Y todos nos hicimos así y empezamos a hacer y tan saltamos a la piscina. O sea, eso es como que un símbolo de como que la experiencia que fue. O sea, hay que quedarse con lo bonito, como con lo bonito, no tener un pensamiento malo. Siempre recordar lo bonito que fue el momento porque fue así. Todas la pasamos muy bien. Ese fue el plan para dejar en la memoria ese momento mágico, sin saber que para muchos sería el último. Era momento de regresar a casa, cansados, con sueños y la satisfacción de un logro y festejo cumplidos. Sortearon un par de eventualidades en el bus de regreso, hechos que, sin saberlo, marcarían para siempre su vida, en especial la de David. La última parada la hicimos antes de medianoche. La última parada la hicimos antes de medianoche y pues en ese transcurso, pues ya después de medianoche seguíamos ya en el bus, ¿cierto? Rumbo hacia Medellín, ya no había ninguna otra parada, directo. Bueno, me acuesto yo a dormir, no veo la hora en ese momento, la verdad, pero era ya pues madrugada. Y ya cuando yo me duermo, me vuelve a levantar ese estruendo del bus, ese temblor, ¿cierto? En ese momento del temblor es cuando yo abro los ojos, puesto que yo pensaba que era un reductor de velocidad de esos que siempre pasan, que tiembla un poquito el bus y ya. Pero no, eso se sintió y se empezó a sentir durísimo. Y después yo empiezo, cuando abro los ojos veo que todo empieza a levitar. Para el sonido y empieza a levitar. Y cuando yo veo que todo empieza a levitar, yo digo, aquí está pasando algo que no es correcto, aquí hay algo. Yo digo, estamos cayendo para algún lado, pasó algo. Entonces en ese momento la reacción instintiva que tiene mi cuerpo es volver a cerrar los ojos y ponerme en posición fetal. En ese momento cierro los ojos y ya lo que siguiente escucho es estruendos por todo lado, como se destroza todo, ¿cierto? Pam, pam, pam. Mi cuerpo empieza a botarse por todos lados, siento golpes por todo el cuerpo, tan en la espalda, en los pies, hasta que llega un punto en el que para todo y hay un silencio.
y abro los ojos y en ese momento todavía hay silencio. Y veo, me intento mover, hay algo como encima mío que no me impide mover muy bien, pero me lo puedo quitar de encima. Entonces veo una rendija por la cual está como que el cielo, se ve un poquito el cielo. Salgo por esa rendija tipo de este tamaño por ahí. Entonces me toca como ponerme así, como arrastrándome, y me arrastro encima. Cuando ya estoy afuera, estoy en la parte superior del bus, es cuando ya empieza pues todo eso de los gritos, todos esos llantos o lamentos, esos señales de auxilio, de ayúdenme. David sobrevivió y esa noche, cuando pudo pensar solo en sí mismo, eligió ayudar, recordando su premisa de vida. Y así empezó un momento que marcaría su vida por completo, la de ayudar. Y después de ver pues a esa primera víctima fatal, es que yo digo, hay que actuar inmediatamente. O sea, el primer pensamiento que yo tengo, estoy bien, estoy completo, hay que ayudar, hay que hacerlo rápido porque no hay tiempo para absolutamente nada. En ese instante empezó una carrera contrarreloj para salvar a sus compañeros. Entonces en ese momento pues empiezo yo a ayudar y a preguntarle dónde está la gente, empiezo a gritar a mis compañeros y empiezo a escuchar varias veces que reconozco. Entonces cada voz me decía pues en dónde estaba y qué tenía. Entonces me decía, tengo la mano quebrada, me duele la columna, pero alcanzaban a hablar, entonces eso me daba como un tipo de paz. La primera compañera que yo ayudo es Ana Isabel, que era mi acompañante que estaba al lado en mi asiento. Entonces yo le digo, Ana Isabel, ¿dónde está? Y me responde. Entonces, referente al sonido de dónde viene, voy donde ella y me encuentro que está debajo del bus. Entonces bajo hasta allá, le doy la mano, la agarro un poquito y la subo un poquito arriba del bus para que esté en un lugar más seguro. El trabajo era exhausto, había cansancio, estaba el shock del momento. Y aunque las energías no daban para más, casi sin respiración, no se dejaba doblegar por la adversidad. Sentía como que ese fulgor de hay que actuar irremediablemente, cual sea la situación, haga su mejor esfuerzo. Y le pedí ayudas a mi Señor. Eso es algo que yo siempre me voy a acordar. Siempre que yo ayudaba a alguien, quedaba exhausto. Era como si me faltara el aire. Quedaba exhausto y solamente me quedaba mirar al suelo y decirle, Señor, dame las fuerzas para ayudar nomás. Señor, ayúdame. Señor, dame las fuerzas. Después de decir esas palabras, volví a tomar aire, seguía ayudando, y seguía subiendo, y siempre era así. Agobiado, consciente que el tiempo jugaba en contra, sabía que debía hacer algo más para preservar la vida de sus amigos, y por eso debía escalar los más de 40 metros de abismo en los que había caído para buscar ayuda. Aquí abajo no nos ayudaba nadie si no subía a alguien. No nos ayudaba nadie hasta que fuera la madrugada, de día, que se viera algo y que vieran pues de alguna otra forma que nos habíamos ido ahí. De resto no nos encontraba nadie, porque eran gritando, es que gritaban muy fuerte, ayuda, ayuda, y pasaban los vehículos, desde abajo yo veía las luces de los vehículos, así como se reflejaban ahí, y nada, es que no escuchaban. Yo les decía a mis compañeros que están gritando, no griten porque no los escuchan. Ahí fue cuando yo tomé la decisión, en el momento en que yo me di completico, yo digo, si yo no subo, yo no sé quién va a subir. Yo le pedí a mi Dios, ayúdanos por favor a todos, pero yo sentía que, o sea, cuando yo vi a mi amigo Forero allá subiendo, también fue el que me dio la iniciativa. Él está subiendo, voy a ir a subir con él. Empecé a subir pegado al muro, tan. Primero yo, de atrás mío seguía Forero y tercera seguía Nicolás Ochoa. Entonces nos íbamos ayudando mutuamente. Yo alumbraba y llegaba a un punto estable y le alumbraba a mi compañero Forero para que subiera. Entonces después volví a subir y el IME Forero le ayudaba a Nicolás Ochoa para que subiera el tercero. Y así fuimos sucesivamente hasta que llegamos a la superficie. Cuando yo ya llegué a la carretera, le di gracias a Dios. Le di gracias a Dios por absolutamente todo, porque él era el que me sacó de a mí de allá. El que no me pasó a mí nada, es que yo no encuentro explicación a eso. Eso fue Dios que me ayudó a mí y a todos mis compañeros. Llegué a ese punto, le di gracias a Dios por todo lo que me había dado, por todo como que las fuerzas que me había dado. Y seguí actuando. Aunque parecía que lo había logrado, ahora se enfrentaba a otro dilema: buscar comunicación o intentar que alguien, a medianoche, en completa oscuridad, parara para ayudarlos. Éramos tres. Nicolás Ochoa, en un estado pues que estaba crítico, la verdad, se sentó. Entonces era yo con Forero haciendo las señales en medio de la carretera, puesto que Nicolás estaba sentado pues descansando, por así decirlo, porque estaba en un estado más malito. Entonces yo estaba con Forero en medio de la carretera, con los celulares, con el flash de los celulares, entonces cada vez que había un vehículo, yo estaba en llamada con el 123, cada vez que había un vehículo,
me quitaba el celular de la oreja y hacía así con la lámpara del celular, ¿cierto? Y mi amigo forero también tenía otro celular que hacía así. Todos eran desconocidos, no sabíamos de qué celular era nadie, porque todos estaban bloqueados y no había manera. Nada, pasaban por el lado de nosotros, nos esquivaban, nos hacían luces, nos pitaban. Particulares, tractomulas, camiones, motos, camionetas, todo. Ninguno paraba. Su liderazgo, su espíritu de servicio le impidió rendirse o salvarse solo a sí mismo. Por eso más de una hora esperó hasta conseguir comunicación con la línea de emergencia. Una llamada que poco sirvió para informar sobre su ubicación, pero sí para informar que estaba en disposición de ayudar. Hasta que llegó el punto en el que dejar el transcurso de esa hora, con la línea de emergencias, había un punto de referencia PR, ahí decía la señal. Le informé ese punto de referencia a las autoridades de los 3, me dijeron que no sabía qué era eso. Entonces ahí yo quedaba como que, o sea, me daba impotencia, porque pues, a ver, era algo que se debía, pues obviamente, las líneas de emergencia saber. Entonces daba impotencia. Buscaba soluciones, en mi mente en todo momento era buscando una solución, de que supiera. Mi principal objetivo era que alguien supiera que había ocurrido eso, aparte de la línea de emergencias. Mi única respuesta a mi mente, puesto que yo no me sabía ningún otro número de teléfono, los celulares estaban bloqueados, forero también no se sabía ningún número de teléfono, fue llamar a mi mamá. O sea, como un intermediario. Entonces a los 3 yo le dije, comuníqueme con mi mamá. Pues desde otro celular que tenían allá se comunicaron con mi mamá. Y ahí fue cuando yo le dije, dígale que esto pasó. Más de una hora pasó hasta que por fin la ayuda apareció en un conductor de camión que se percató de la situación y decidió parar. Entonces para la mula. Y el forero sale corriendo a ella. Le digo, no corra porque podemos asustarlo. Sabía que imagínense lo tenaz que hay que hacer, que frente a toda esa situación aún así hay que pensar las cosas antes de hacerla. Entonces le digo, no corra que de pronto lo asustamos. Va el ritmo y vamos caminando. Entonces para una mula al lado derecho de la carretera, que era doble calzada, vía hacia Medellín, para el lado derecho, y paralelo a esta, para otra mula. Entonces había un pasillito tipo así, en medio de las dos mulas. Nos vamos por ahí. Y me digo el mulero, Freddy. No me olvidar el nombre, Freddy. Le digo toda la situación, pasó esto y esto, mira, para que nos ayudes. Y luego al principio como que, desconfiado. Pero se baja de la mula, se asoma al barandal y ve con una linterna que era real lo que le estábamos diciendo, toda la situación. A partir de ese momento empezó el rescate, ya sin David, quien impactado por lo sucedido no paró de preguntarse las razones por las que había sobrevivido. ¿Por qué a mí no y a los demás sí? O sea, es algo que yo siempre me pregunto, ¿por qué Dios me dio esta posibilidad? Es como, no lo veo como algo malo obviamente, sino como que, ¿qué me quiere dar a entender Él? ¿Qué me está enseñando Él? ¿Por qué a mí no me pasó nada? Porque Él me dio la oportunidad de poder ayudar a mis compañeros, de salir, ¿cierto? De poder colaborar con toda esa situación. ¿Qué tengo de especial yo? ¿Qué me puedo? Entonces en ese momento es cuando yo empiezo a decir, sea lo que sea, que me tenga preparado Dios la vida, tengo que hacer mi mayor esfuerzo irremediablemente a la situación en la que esté cursando. Pasan los días y es inevitable seguir recordando a sus amigos y el dolor que le causa su pérdida. Lo recuerdo mucho y siento que ya todos estos días lo he recordado tanto antes de dormirme. Antes de dormirme le pido a mi Dios que sea donde sea que estén mis compañeros, que estén bien, que si me están escuchando les doy unas palabras y todo eso. Irremediablemente siempre intento como que afrontar la situación, como que darle la cara a ella. David reconoce que detrás de esta nueva oportunidad de vida hay un propósito, el de perseguir sus sueños, por más difícil que puedan parecer. A mí en lo personal me llama mucho la atención la aviación, ¿cierto? Lo del ser piloto de aeronaves, me llama mucho la atención eso. Principalmente me gustan como que las cosas extremas, va a sonar como muy propagandero y todo eso, que después de ir eso ya se crece. No, pero desde un principio me gusta como que lo vivido, lo de moverme, lo de experimentar cosas nuevas, ¿cierto? Es tenaz llegar hasta allá, pero me le mido. ¿Qué? Por los estudios, el puntaje que debe tener todo eso, como por así decirlo, lo que cuesta también la carrera, que es carísima. Lo averigüé un día que fueron a mi colegio, 350 millones hacia arriba. Entonces, mi familia no me puede dar las oportunidades, para nada. Aunque sea difícil, aunque haya muchos obstáculos, Dios me dio la oportunidad de vivir. Es que me dio la segunda oportunidad de tener mi vida en este momento así como yo estoy, después de estar en ese lugar. Yo siento que después de eso
por muy difícil que sea la cosa, eso es una enseñanza que le deja a uno ese tipo de accidentes y esas cosas. Aunque sea difícil, eso es lo que le habla, hágalo. Difícil, hágalo. Es que eso es lo que le enseña la vida. Nada, o sea, nada bueno viene fácil y nada que valga la pena viene fácil. Todo lo que valga la pena tiene una conlleva que es difícil. Entonces, hay que darle. David dice que todavía le cuesta entender por qué él sí sobrevivió, porque pudo salir ileso ante la magnitud de la tragedia, porque fue capaz de escalar la montaña en la oscuridad, de dónde salieron las fuerzas, porque hoy está aquí, contando una historia que preferiría no tener que contar, pero que a todos nos hace reflexionar. David no se presenta como un héroe, tampoco quiere que lo llamen ángel. David es consciente que esa madrugada, mientras muchos luchaban por sus vidas en el abismo, él decidió quedarse, ayudar y buscar auxilio. David quiere creer que más que un diploma de grado, la vida lo preparó para el servicio, que mientras la tragedia lo arrebataba todo, él hizo lo único que sabía hacer, quedarse y ayudar. Gracias por continuar en este viaje hacia lo extraordinario. Durante años, Sebastián Trujillo se hizo al ritmo de la música. Entre ensayos, escenarios y sacrificios fue construyendo una carrera con disciplina y paciencia. Tocaba en bares por las noches y luego tuvo la fortuna de participar en 3 populares realities musicales en Colombia. Pero luego los vientos de la vida soplaron para hacia donde menos lo imaginó. Hoy su vida transcurre lejos de casa y lejos de tierra firme. Vive a bordo de un crucero recorriendo el mundo con su música y llevando el sabor latino a personas de todo el mundo. ¿Cómo es vivir cantando en alta mar? Aquí se lo contamos. Hoy en día mi vida está en este momento en el mar. Es otra realidad totalmente diferente porque estamos aproximadamente entre 6 y 7 meses a bordo de un crucero. Este artista colombiano cambió su vida por completo. A sus 40 años dejó tierra firme para irse a trabajar en un crucero. Dejar a su familia, a su hija y a su esposa no ha sido nada fácil, pero después de vivir esta travesía sabe que todo esfuerzo viene acompañado de una gran recompensa. Y para él, darle una mejor calidad de vida a su familia es más que gratificante. Al inicio no fue nada fácil. Sintió inestabilidad, mareo y náuseas. La sensación de no pisar tierra firme le generó dificultades en el equilibrio, pero eso no fue impedimento para seguir y vencer todas esas barreras y hoy cantar a bordo de un barco por el Mar Caribe. Traigo hoy en día una reflexión sobre quién es el valiente, ¿no? ¿Cuál es esa definición de valentía? No es el que más coraje tenga o el que no le tenga miedo a nada, sino el que tenga la capacidad de confrontar esos miedos y superarlos. Antes de vivir cantando sobre el Mar Caribe, Sebastián Trujillo, más conocido como Sebastián el Tren, participó en 3 de los realities musicales más importantes de Colombia, en uno de los cuales hizo parte de los 3 finalistas. Y es que mostrar su talento en la pantalla colombiana lo catapultó para ser contratado por uno de los cruceros más prestigiosos del mundo, que año tras año acoge a miles de personas de todas las nacionalidades por el Mar Caribe. Sebastián el Tren está en un punto de su carrera que lo tiene traspasando fronteras. Hoy su público y su casa ya no están en la pantalla chica, ambos están a bordo de un barco en alta mar. Todos estos programas y esa visibilización que se dio también aportó para que en este momento yo esté trabajando internacionalmente. Hemos recorrido el mundo con mi música y con música latina. Muy contento, ya ahora vuelvo a viajar dentro de poco, pero es una etapa diferente, totalmente alejada de esta realidad terrenal. Y eso pues ha sido una experiencia de aprendizaje, de fuerza mental, de un sinnúmero de retos del idioma, bueno, muchas cosas que hoy en día me han aportado mucho. Hoy Sebastián hace parte del equipo de entretenimiento de uno de los operadores de cruceros más grandes del mundo. Desde hace 2 años navega llevando música latina, alegría y sabor tropical a miles de personas, a veces por el Caribe y otras veces por el Mediterráneo.
Vive con cerca de 2.200 tripulantes, trabaja 6 días a la semana y descansa 1, y ve a su familia cada 6 meses cuando puede regresar a Colombia. Pero, ¿cómo llegó esta oportunidad a su vida? Me llaman para otro reality que era como el piloto propio de ese canal. Era un campamento musical donde se encerraba la gente y estuve aproximadamente casi 2 meses larguitos encerrado, sin ver la luz del sol, sin ver la hora, sin saber qué día era, que también fue muy importante, digamos, para este proceso en el cual estoy viviendo en este momento. Porque este proceso en el que estoy viviendo, pues hay que tener una preparación, porque no es para todo el mundo. Obviamente no todo el mundo llega a este tipo de oportunidades. Bueno, se dieron las cosas, era también un reto personal y lo asumí como un reto personal porque yo decía, bueno, ya a esta edad necesito mejorar el inglés, necesito saber que el inglés hay que hablar, es un idioma universal y bueno, ese fue otro de los retos, ponerme a estudiar, ponerme a saber de un mundo totalmente diferente que no tenía ni idea, ni me imaginaba en qué me iba a meter. El proyecto era desconocido, inmenso, intimidante, al punto de que le llegó a causar un poco de temor, así como le han dado miedo los retos más importantes de su vida, pero entendió que el miedo no es una señal para detenerse, sino la prueba de que está a punto de conquistar nuevos triunfos. El mayor temor del ser humano es el miedo a lo desconocido. Y eran muchos factores, el idioma, bueno, vivir en un barco durante 7 meses, todo lo que eso conlleva, el aprendizaje, porque no es solamente ser parte del entretenimiento de un barco, sino tienes que saber de muchas cosas, tienes que saber sobre procesos y protocolos de seguridad, también de saber cómo abordar a los pasajeros, que son los guests. Bueno, una cantidad de códigos que se manejan internos en la tripulación. Prácticamente ser un marinero, entonces te entrenas, hay una cantidad inimaginable de trainings, de entrenamientos, al principio también físicos, de saber cómo se utilizan las cosas, por dónde, qué es lo que hay que hacer, cómo se debe reaccionar en caso de una emergencia y hacer parte de una familia, de una tripulación donde, pues en mi caso he estado en tripulaciones de barcos que pueden estar entre las 2.000 a 2.200 personas solo de tripulantes, de crew, de tripulantes, de los que se encargan de que esa magia se cree, y eso entre médicos, ingenieros, housekeeping, que son los que hacen aseo en el barco, gente de mantenimiento y el área de entretenimiento, que es súper importante, que también hacen que la magia suceda ahí. Antes de cantar en un crucero, Sebastián hizo parte de la banda de Cucaramácara Cali, uno de los bares más importantes del país, conocido como la Casa de los Artistas. Allí se desempeñó como trombonista y acompañó en tarima a otros ya consolidados como Basilos, Julio Nava y Maía. Fueron más de 10 años construyendo su carrera musical sin atajos y sin descanso. Después de una década de trasnochos y conciertos, tomó la decisión de darle un giro a su vida y se lanzó como solista. Se dirigió a Bogotá, donde encontró en uno de los realities musicales más importantes del país la oportunidad para mostrar su talento a nivel nacional. Llegó a ser uno de los 5 finalistas de la primera edición y al salir, su carrera dio un nuevo giro: conciertos, contrataciones y escenarios importantes. Y empiezan a pasar cosas muy chéveres, empiezan a pasar cosas muy, muy maravillosas para la carrera como tal. Y decido entonces tomar ese rumbo de solista, que es un rumbo arriesgado, pero también importante, ¿no? Y sobre todo en un país pues como Colombia y en esta industria que es tan complicada, y empezar a hacer nombre, que es muy complicado como artista. Empiezo a viajar mucho en Colombia, sobre todo a Bogotá, Cali, Bogotá. Y llega un momento donde ya terminábamos Feria de Cali, cerré Feria de Cali en la calle de Feria. Y bueno, yo creo que aquí en Cali ya hice lo que tenía que hacer. Necesito emigrar a la capital a ver qué va a pasar. Me vine a vivir a Bogotá. Ya son prácticamente 10 años que estoy viviendo aquí con la familia. Muchos momentos de los que se han pasado. No todo ha sido color de rosa, pero ha sido muy bonita la experiencia. Bogotá se convirtió en su segunda casa, consolidando su carrera como solista y trabajando en lugares icónicos como Isla Morada de Andrés Cepeda y Gaira de Carlos Vives. Compartir escenario con estos dos grandes artistas le permitió crecer más en el mundo musical.
Años después, llegó otro reality diferente, donde Sebastián fue uno de los 3 finalistas, y aunque no fue el ganador, la vida ya tenía preparado otro escenario interesante para él. Sebastián no se embarcó solo. Junto a él, viajan 3 integrantes de su agrupación llamada la Estación Music Light, que se sumaron a esta travesía llevando la magia colombiana a personas de todo el mundo que disfrutan de su show musical. En el barco, por lo regular, siempre estamos haciendo el show, el espectáculo diariamente. Hay cruceros que duran 7 días, pero hay otros cruceros que duran entre 4 y 3 días, que es otro de los barcos donde estuve. Pero todos los días son distintos. La gente latina, digamos que tenemos, yo le digo la oficina, es el espacio de entretenimiento latino, entonces hay mucho latino que llega. A disfrutar del show y hacemos show todos los días. Es un trabajo pesado, por eso te digo que no es para todos los artistas, no es para todo el mundo, porque detrás de esto también hay, bueno, a pesar de que tenemos unos grandes privilegios como artistas y como entretenimiento, también hay otras cosas a nivel mental y psicológico que uno tiene que saber conllevar. Aunque el barco le ha regalado escenarios, oportunidades y momentos únicos, la parte más difícil para él ha sido la distancia. Estar lejos de su familia pesa y en medio del mar también se extrañan los sabores de casa. Sin embargo, sabe que todo esfuerzo trae una recompensa y para él la recompensa más grande es la madurez que ha logrado. Estando pues en el medio, en la industria, nos colocamos una cantidad de sketch o de cosas que como que la música tiene que ser por aquí, o este es el género que yo estoy manejando y no puedo hacer más, o este es el género que está en este momento pegando. Y la música realmente, para nosotros los que hacemos esta profesión y los que amamos el entretenimiento, la música es la música. Y la música no, muchas veces uno como artista tiene muchos prejuicios en sacar una canción o en desnudarse ante una canción y escribirla, porque uno dice, uy, pero espérate, ¿qué van a decir? Y hoy en día puedo decir que la música no es para, o sea, nosotros no hacemos música para músicos, nosotros hacemos música para el público, para la gente, para sus vivencias, para las vivencias reales, más orgánicas. Este cantante, intérprete y trombonista caleño, cuya vena artística viene por herencia familiar, forjó su carrera con estudio, disciplina y constancia, llegando a acompañar en el coro a grandes artistas como Cano Estremera, Luisito Carrión, Mauro Castillo, Óscar de León, Rey Ruiz y Jorge Celedón. Pero, ¿por qué le dicen el tren? El tren aproximadamente viene como nombre oficial artístico desde el 2011, cuando hago un primer reality aquí en Colombia llamado La Voz. Esa era como la primera edición. Y hago parte del equipo de Andrés Cepeda, y es Andrés Cepeda que me coloca el tren. Entonces me empezó a llamar el tren cada vez que salía al escenario. Él decía, es que este muchacho es imparable, este no tiene reversa, no, este es el tren y este es mi tren. Y así sucesivamente empezó a contagiar Carlos Vives, Ricardo Montaner, y empezaron a decir, no, ahí viene el tren, pilas, que viene el tren. Y así me empezó a conocer la gente en Colombia, y bueno, dije, el tren, y siempre que salía a la calle, ¡hey, el tren! Y yo, bueno, el tren. Hay sueños y deseos que no llegan rápido, pero se materializan cuando la persona está lista para sostenerlos. Y el momento de Sebastián llegó cuando y donde menos se lo imaginó. Hoy canta lejos de casa y de la tierra que lo vio nacer, pero más cerca que nunca de sí mismo. Y es que cuando la disciplina se encuentra con el corazón, la vida abre rutas inesperadas, rutas que no siempre llevan a un escenario, a veces llevan al mar. Sebastián fue paciente, aprendió a esperar mientras disfrutaba el camino, y hoy su música no solo se escucha, sino que también navega por el Mar Caribe y el Mediterráneo. No importa tu situación socioeconómica, lo importante es tener las metas claras y trabajar por esos sueños, porque uno sueña, pero los sueños se quedan en sueños si uno no los trabaja. En el caso de la música, hay una frase que en algún momento, no sé por qué la dije en el programa y se me quedó después de verlo, y es que en el caso de la música no tiene fecha de vencimiento, y eso es un gran plus a favor, así que sin acelere, sin afanes, y trabajando porque pues esos sueños se hagan una realidad.
Gracias por seguir embarcados en este viaje hacia lo extraordinario. Para millones de mujeres, la menopausia llega sin aviso y muchas veces sin información, pero sí con mitos. Cambios en el cuerpo, en el sueño, en las emociones, sofocos, ansiedad, cansancio, una sensación extraña de no reconocerse del todo. Durante años se ha hablado poco de esta etapa y cuando se hace, suele reducirse a cifras médicas o a chistes incómodos. Hoy queremos hablar de la menopausia desde la vida real, desde lo que sienten las mujeres. Por eso hablamos con reconocidas actrices como Ana Cristina Botero, Marilla Mayusa y Paola Benjumea, quienes de una manera muy particular nos cuentan cómo atraviesan estos cambios, cómo impactan sus relaciones, en su familia y qué significa aprender a cuidarse y a pedir acompañamiento. Porque ojo, la menopausia no es una enfermedad, es una transición que merece información, respeto y sobre todo, comprensión. La menopausia me llegó precoz por una cirugía de histerectomía total radical, por un mioma, a los 38 añitos. Y de una, yo ya salí del hospital con menopausia, un calor berraco. Y ahí comenzaron el resto de síntomas, pero siempre los he tomado con alegría, con chévería, porque todo es una experiencia. Yo lo que hacía era que tenía ahí al pie de mi cama como una cosa de agua con hielo y metía los pies ahí. Y ahí un rato. Ahí el que sufría era mi esposo porque yo era, destápeme, tápeme otra vez porque es calor, calor, calor y de pronto un frío. Uy, y después otra vez calor, 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 calor. Insomnio, sofocos nocturnos y hasta cambios en el estado de ánimo son los síntomas que suelen presentar las mujeres que están pasando por la etapa de la menopausia. Y ojo al dato, más de la mitad de las mujeres de todo el mundo lo experimentarán. Sin embargo, es un tema que muy poco se habla y es normal en la etapa de una mujer. ¿Cómo se sintió usted? Pues no sé si sería eso la menopausia, porque no sé. Pero pues sí he sentido como mucho calor, sí, a veces como mucho mal genio, depresivo, pero sí, nomás eso, como mucho calor, mucho sofoco. A veces el cambio de humor. Pero todo eso que se dice, que las amigas le comentan a uno que calor, que el insomnio, yo no he sentido eso. Mi cuñada me vendió un panorama de tragedia del periodo que ella estaba pasando de menopausia, porque ya está. Pero yo no he tenido, digamos que, esos síntomas para nada. La menopausia no es el final de nada. Es un proceso que conlleva cambios en el cuerpo, la mente y la vida. Por eso, si la menopausia va a habitar nuestro cuerpo, quizá no tenga sentido declararle la guerra. Tal vez sea mejor abrirle la puerta, reconocerla como una amiga que nos acompañará un buen tiempo. Una a la que hay que acoger, abrazar y aprender a amar para poder caminar esta etapa, nosotras mismas y quienes nos rodean. ¿Qué es la menopausia? La menopausia es una etapa de la vida, es una etapa normal del desarrollo realmente, en la cual científicamente es que los ovarios van dejando de producir la cantidad de hormonas que producían desde que nos desarrollamos. Entonces el cuerpo siente esa falta de hormonas y empieza a generar unos cambios, unos síntomas emocionales, físicos, de índole sexual. No es solamente sudoración y oleadas de calor, que es lo que a veces uno interpreta como que eso es la menopausia. Realmente son cambios fisiológicos que deberíamos recibir de forma adecuada y saber manejar y modular para tener una adecuada calidad de vida. Realmente ese es el problema de la menopausia, que afecta la calidad de vida de las pacientes. No todas, pero sí la mayoría. Así como lo expresa la doctora Yolima Rodríguez, ginecóloga especialista en endocrinología ginecológica y menopausia, con más de 25 años de experiencia en este campo. La menopausia es una etapa natural de la vida de una mujer, pero antes de esta fase está la perimenopausia. ¿Qué es y cuáles son los síntomas que la acompañan?
Es todo ese periodo de tiempo antes de que realmente se me retire la menstruación, en que el ovario ha ido dejando de producir sus hormonas y entonces vienen cambios en estado de ánimo, ya van empezando a cambiar los ciclos menstruales, me llega, no me llega, se me adelanta, de pronto aumentan. Todo ese periodo antes de que se me retire la menstruación es lo que llamamos perimenopausia. Ya una vez termino y dejo de menstruar, ya entré en menopausia. Es decir, cuando los ovarios ya dejaron de funcionar. No hay una edad precisa realmente. Hay como un promedio hacia los 49, 50, pero hay pacientes que incluso desde los 30 o 40 ya pueden estar en menopausia. Claramente no es normal, pero puede pasar. Y en otras pacientes llega un poquito más tardío, 55, 58 años. A veces hay algunas pacientes en que hay que hacer estudios especiales cuando se salen del promedio. Maru Yamayusa es actriz y hace parte del show de las menopáusicas, conocido también como Caliente Caliente, junto a Ana Cristina Botero y Paola Benjumea. Y desde hace 10 años educan y recrean con su humor a su público sobre los cambios físicos y hormonales de esta etapa. A Maru le llegó la menopausia precoz a raíz de una histerectomía total radical por una mioma que tenía a sus 38 años. Estas destacadas actrices nos compartieron los síntomas que experimentaron cuando llegó la menopausia a sus vidas. Yo ya salí del hospital con menopausia, un calor berraco. Y ahí comenzaron el resto de síntomas, pero siempre los he tomado con alegría, con chévería, porque todo es una experiencia. Que también tiene cosas buenas. Sí. Muchas. Por ejemplo, que uno empieza a pensar en uno y ya le importa 5 si los demás piensan, si no piensan. Sí. Entonces también está chévere y creo que, no sé si sea la menopausia o eso que viene con la edad, pero también está bueno empezar a pensar en uno, ¿no? Ellas, por medio de sus propias vivencias y a raíz de que querían dejar un mensaje a la sociedad de más sensibilización del tema, crearon una comedia que, más allá de las risas y el show, es una manera de liberarse de los mitos que hay alrededor de la menopausia. ¿Qué es lo rico de este espectáculo? Que nosotros hacemos como una reeducación, sobre todo para los hombres, que se enteren lo que sucede en estas edades y tengan consideración y tengan la paciencia para poder manejar las menopausias en el entorno de cada familia, porque en todas hay, eso sí es lo más seguro. Entonces acá hacemos eso con buen humor, llegándole a la gente, enseñando a la gente. Inclusive en los últimos estudios que hemos hecho para la evolución del espectáculo durante 10 años, vemos que la salud mental tiene mucho que ver, porque no tienen en cuenta que hay que ir al psicólogo y al psiquiatra en algunos casos, y eso es muy interesante para que todos se enteren que también hay que tener esa consideración, esa misericordia de llevar a la gente, entenderla con mucho amor. Yo sí quiero decirles que estoy pasando por una situación muy embarazosa. ¡Ay! A estas alturas, hijo, es un mioma. Y lo niegan. ¿Yo? Ay, nosotros siempre que vamos dicen, menopáusica, yo no, todavía no. Pero es que además que es una bobada porque eso es algo inevitable. Pues sí, es como decir que uno no pasa la adolescencia. Por eso. Sí. Ahora, eso no es como cuando uno quiere ser mamá, que eso sí lo puedes determinar. Yo quiero ser mamá o no quiero ser mamá. Pero tú no puedes decir yo no quiero ser menopáusica. Eso no lo puedes hacer. Eso es parte de la evolución. Aún hoy, cuando la menopausia tiene más visibilidad, muchas mujeres se resisten a aceptar que han llegado a esta etapa, no por ignorancia, sino por miedo a los cambios físicos, mentales y emocionales que esta representa. Realmente la mayoría lo vamos a experimentar y no es por asustarnos, pero hasta el 95% de las mujeres pudiéramos llegar a tener algún síntoma. Algunas ya olvidan que los tuvieron cuando no fueron tan severos. 5 o 10% probablemente no vayan a sentir nada, pero es que hay unos síntomas que uno no asocia con la menopausia.
Entonces, lo que te decía antes, la mayoría pensamos que es sudoración y oleadas de calor y eso es menopausia. No, de pronto podemos tener trastornos del sueño, dolores articulares, algunos cambios en estado de ánimo, que uno cree, pues sí, es que hoy amanecí como triste, pero pudiera estar relacionado con los cambios hormonales. Entonces, como no le estamos echando la culpa, no los unimos, no los asociamos, muchos pacientes piensan, ve, yo no he sentido mayor sintomatología, especialmente cuando no me está afectando la calidad de vida. Por eso también muchas pacientes no consultan. ¿Quién consulta? La que está realmente agobiada y siente, yo con esto no puedo vivir y necesito ayuda. Esa paciente sí viene a consulta. Realmente, objetivamente, yo diría, todos deberíamos consultar, con o sin síntomas, porque esa parte de pérdida hormonal a largo plazo se relaciona con pérdidas de memoria, lo que ahora se llama la niebla mental. Y es que durante años la menopausia fue sinónimo de silencio, de chistes incómodos y de frases como ¡ay, estás menopáusica! Pero hoy en día más mujeres buscan ayuda y evitan quedarse calladas ante los prejuicios que se han creado alrededor de esta etapa de la vida. Y bueno, su esposo le ha contado, ¿qué le dice él? ¿Cómo ha sido el proceso? No, pues mira que, ¿cómo te digo? Bien, con él lo hablamos y no, normal, todo bien, sí. Y pues yo con mis hijas, pues yo casi no comparto con ellas. O sea, yo vivo ellas viven en una parte, yo vivo en otra. Entonces nos vemos casi cada año, nos vemos con ellas. ¿Y le cuenta? Y yo le cuento, sí, yo les cuento a ella. Entonces ella me dice, pues a veces cuando siento mucho calor, como me dice, mami, eso es la menopausia. Sí, claro, trata de entenderme y por ratos pues sí digo, estoy desesperada con el calor, pero mientras todo el mundo está con frío, uno está acalorado. Tenemos una experiencia muy linda. En el Teatro Santa Fe estábamos en temporada y llegó un grupo de viejas, de niñas, como... De sardinas. Sí, como 8 o 10 mujeres. Y finalizó el espectáculo y cuando salimos me agarró una hacia un lado y me dijo, ustedes salvaron mi vida. ¿Yo qué? ¿Cómo así? Dijo, vea, estaba tan deprimida por todo lo que me acontece, física, emocional, mental, espiritual, y al verlas a ustedes me renovaron, porque yo tenía esta intención de suicidarme. Yo digo que ya valió la pena haber montado este proyecto. Ahora bien, ¿qué tratamientos hay actualmente para la menopausia? Se debe evaluar por qué. Yo creo que las personas que lo necesiten y en el momento adecuado debe recibir una terapia, o sea, un tratamiento. No estoy diciendo hormonal, existen terapias hormonales y no hormonales, todas orientadas a mejorar los síntomas que tiene la paciente, todas orientadas a que su calidad de vida mejore. Entonces no es para todo el mundo. Unas pacientes pueden tener contraindicaciones para la terapia hormonal por sus condiciones médicas. O puede que ella diga, no, yo no lo deseo tomar, no me gustaría, entonces dame otra opción. Entonces pues no hay que cerrar la puerta. Entonces hay hormonales y no hormonales y hay una amplia gama de medicamentos. Yo creo que no debe uno dejarse orientar por las sugerencias de las redes sociales, por las amigas, que mira, yo estoy tomando esto y me ha ido divinamente y de pronto esa paciente se está exponiendo a algo, puede que le funcione, pero es mejor no arriesgarse. Entonces hay muchas opciones en el mercado, hay homeopatía, hay cosas de terapias psicológicas, acupuntura, yoga, relajación. Muchas mujeres han encontrado en el desahogo y los encuentros con las amigas una respuesta. Se reúnen, van al teatro, se reconocen en otras historias y se permiten reír y disfrutar, porque compartir el proceso, dicen los especialistas, también sana. Yo diría que primero no normalizar los síntomas. Bueno, me llegó la menopausia, esto ya es la tragedia que me tocó vivir. No, o sea, para nada, hay que tener una actitud positiva. La dieta es saludable, compartir con las amigas. Yo he visto muchos chats y muchas cosas en redes donde recomiendan ese acompañamiento, o sea, salir, es distraerse. Y todas las amigas están pasando por lo mismo. Entonces, entre todas nos ayudamos a salir, esa parte social,
compartir con su esposo, con sus hijos, leer, porque también hay esto que mencionábamos hace un ratito de la niebla mental, pues hay que mantener el cerebro, que las neuronas conectadas y activas. No es como resignarse que ahora ya no voy a poder hacer nada, no, es que la vida continúa. Realmente si hacemos cuentas, la tercera parte de la vida la vivimos en menopausia y más a veces. De los 50 en adelante vamos a vivir probablemente, ojalá, mucho tiempo y con buena calidad de vida. La menopausia no es el final de nada, es una etapa más de la vida, con cambios, sí, pero también con nuevas formas de habitar el cuerpo, porque cuando se vive acompañada, informada y sin miedo, pesa menos. Y es que ninguna mujer debería atravesar este proceso sola. Por eso hoy Maru, Ana Cristina y Paola tienen una gran invitación para nuestra audiencia. Teatro Belarte, el show de las menopáusicas. ¿A qué horas? 8 de la noche, carrera séptima 152-54. Entradas en Atarápalo. Y si usted no sabe entrar, digamos que ya está muy menopáusica y no sabe entrar a las redes y esas cosas para comprar en Atrápalo, entonces venga aquí en la taquilla también. Se le tiene. Eso, aquí se lo tengo. Los boletos. Sí. La menopausia no marca un final, pero sí un cambio, y se puede disfrutar de muchas formas también. Un cambio que se vive distinto en cada mujer. Hablar de esta etapa es también una forma de cuidado, y comprenderla es un paso necesario para acompañar mejor a quienes la viven. Y así terminamos nuestro viaje hacia lo extraordinario. Hoy recorrimos historias distintas, atravesadas por decisiones, sueños y formas de enfrentar la vida. Porque aquí lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. Hasta pronto.